Hola, vamos a ver en este video una tercera opción para generar el sampleo utilizando otro tipo de algoritmo. Veamos un ejemplo. Esta es el resultado de la distribución de otro algoritmo que se llama el mejor candidato. Es un algoritmo que propuso Mitchell hace un tiempo y como ven, la distribución que se logra en el campo de muestreo es bastante más pareja que la distribución uniforme aleatoria. ¿Ah? Ven que se cubre un poco más parejo y la estrategia visualmente, el algoritmo pareciera desplegarse más o menos de la misma forma, es decir, se va cubriendo todo el campo de manera aleatoria y uniformemente, digamos. No es que arranca desde una punta o arranca desde algún lugar del campo. ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, acá hay una descripción gráfica. Lo que hace es, para en cada paso, lo que intenta es encontrar la muestra candidata que esté lo más lejos posible de las muestras que ya están en el conjunto. Para eso, lo que hace el algoritmo más o menos está indicado acá abajo, ahora lo vamos a programar, pero básicamente lo que está haciendo es determina cuántos candidatos va a generar en cada paso. Por ejemplo, vamos a usar 5 candidatos. Entonces, en cada paso voy a generar aleatoriamente 5 candidatos. Para cada uno de esos candidatos, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar cuál es el punto que está más cerca de los puntos que ya están en el conjunto de muestras, cuál es el que está más cerca de ese candidato. Eso lo hago para cada uno de los candidatos. De manera que, ¿con cuál de todos me voy a quedar? Con el que tenga una distancia a su punto más cercano más grande. Es decir, busco para cada punto el que está más cerca de los que ya están en el conjunto, y si esa distancia es más grande que la misma distancia para otros candidatos, me quedo con ese punto. Lo que va generando de esa manera es que los puntos empiezan a estar lo más parejo posible distribuidos, digamos, no están ni muy juntos ni muy separados. Obviamente hay un tema de eficiencia en la manera de programar, la manera de buscar cuáles son los puntos más cercanos para un conjunto de candidatos. Podríamos usar, como usamos en los ejemplos anteriores, fuerza bruta, si calculo contra todo el conjunto de muestras, lo que hace que a medida que se va llenando el conjunto de muestras, cada vez se hace más difícil computar ese conjunto de puntos. Y lo mismo con la cantidad de candidatos en cada paso, digamos. Todo eso son compromisos que uno va tomando a la hora de armar el sampleo. Pero vamos a ver cómo podemos resolver. Acá tengo el ejemplo anterior del que usábamos para hacer la distribución uniforme. Entonces vamos a ir viendo cómo hacemos el sampleo en Process. Entonces, ¿qué dijimos? Lo primero que dijimos es que lo primero que vamos a hacer tengo cargado la imagen, tengo cargado el array de list de pvector, que eso va a ser el conjunto de muestras, y ya tengo una variable, perdón, tengo una variable acá que es la cantidad de candidatos en cada paso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En cada paso no voy a generar una muestra al azar, sino lo primero que tengo que hacer es buscar el mejor candidato. Eh, Para buscar el mejor candidato, lo que voy a hacer es un ciclo de i igual a 0 a i menor al número de candidatos, le habíamos puesto en candidatos, y i de a 1. ¿Qué es lo que voy a hacer en este ciclo? En este ciclo lo que voy a hacer es generar una muestra al azar, como lo tenía acá, que va a ser mi candidato. Genero una muestra candidata. Vamos a ponerle candidato como el candidato.
Y lo que hago es, tengo que encontrar la distancia a la muestra más cercana. Eso ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Si es la mayor, me quedo con el candidato, o vamos a decir, si es la mayor, es el mejor candidato. Entonces, yo tengo que encontrar acá una distancia entre candidato y el vector, el punto más cercano a este de todo el conjunto de muestras. Vamos a hacer una función para eso. Más cercano del conjunto de muestras, que el conjunto de muestras es muestra. Bueno, ahora hacemos la función. Si la distancia es mayor, podríamos generar una variable acá que sea float por distancia es igual a 0. Y la distancia, entonces, que hice en el candidato es mayor a esa mejor distancia, o sea, si está más lejos del punto más cercano, digo que la mejor distancia es ese valor y digo que el mejor candidato es ese candidato que tengo. Entonces voy a poder generar acá un vector mejor candidato. Voy a generar un p-vector vacío, digamos, para llenarlo con el mejor candidato. Un p-vector en 0,0. Y entonces lo que digo es, si la distancia del candidato con el que estoy trabajando es mayor que la mejor distancia que tenía, digo que la mejor distancia es la distancia que tenía y el mejor candidato seteo como el candidato que acabo de validar. Bien. Bueno, acá me falta una función que es para cada candidato, esto está el for, está cerrando ahí. Para cada candidato que estoy, del número de candidatos que elegí, tengo que chequear cuál es el que está más cercano de todo el conjunto de muestras. Para eso vamos a hacer una función que lo que voy a necesitar es que me devuelva un vector, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es decir, al p-vector que es el candidato, le voy a medir la distancia a otro p-vector que es el que me va a devolver esta función. Y entonces, vamos a ver, vamos a tener una función que sea, bueno, dijimos que íbamos a usar fuerza bruta, así que vamos a usar fuerza bruta. Más cercano se llama la función y vamos a devolver cercano. Voy a tener que pasar también el parámetro, el punto este, porque si no, no voy a saber qué dato. Y entonces, la función va a recibir dos parámetros. Un parámetro que va a ser un array list de p-vector, que vamos a llamar muestras, o sí, temp muestras, y un p-vector que va a ser la muestra de ejemplo que me manda.
esta es una función, me falta el tipo de retorno. En este caso lo que yo voy a tener que devolver de la función no es vacío como hacemos en las funciones anteriores que decíamos void y el nombre de la función, sino que yo necesito que la función devuelva un p-vector. Entonces, el tipo de retorno va a ser p-vector. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo chequeo, cómo hago fuerza bruta? Bueno, una manera de hacer fuerza bruta para ver cuál es el que está más cerca es establezco un valor de distancia enorme, que sé que cualquiera va a estar más cerca, y después empiezo a chequear contra todos a ver cuál es el que me da el valor menor. Y entonces yo lo que puedo decir es float. Distancia es igual a cualquier cosa muy larga. P-vector más cercano. Hago un nuevo p-vector como dijimos que lo hacíamos hoy para después setear. ¿Sí? Y entonces recorro para int i igual a 0 y menor a temp muestras size, que es lo que viene de parámetro, y más, es decir, voy a recorrer el conjunto de muestras que me pasaron como parámetro completo, y para cada caso, ¿qué es lo que voy a decir? Si temp muestras y la distancia a del que viene como candidato al punto en el que estoy del conjunto de muestras, que sería temp muestras get y si esta distancia es menor a la distancia que tengo como parámetro, entonces, ¿qué digo? Digo que la distancia es igual a esa distancia, el nuevo valor de la distancia mínima es ese, y digo que ese punto me sirve. Hasta que haya otro parámetro más cerca, ese punto me sirve. Entonces, el más cercano, le digo que setee, ¿qué cosa? La muestra esta que acabo de comparar. Coma y termino con el i. Y entonces, cierro con el for para cerrar todo. ¿Y qué es lo que hace la función? La función retorna más cercano. ¿Ah? Y entonces, ¿esta función qué está haciendo? Vamos a terminar. Esto acá. Y entonces, la función se llama más cercano. ¿Qué recibe? Recibe dos parámetros. Un parámetro que es esto. Un array de p-vector, un array list de p-vector, se llama temp muestras, y un p-vector que llamo temp muestra. ¿Qué es lo que va a chequear? Lo que va a chequear es, para cada punto que esté adentro de este array list, cuál es el que está más cerca de este. Y entonces, ¿cómo lo hace? Dice, pone una distancia lejísima, para una distancia muy grande para asegurarse que todos los puntos van a cumplir con eso. Y entonces, para cada punto empieza a decir, voy a recorrer todos los puntos, ¿no? Para cada punto digo, si la distancia entre la muestra que me dieron de ejemplo y el punto en el que estoy del array es menor a esta distancia, o sea, está más cerca, digo, la nueva distancia más cerca es esa y el punto más cercano es ese. Busco y recorro otro en el for. Si la distancia es más chica, agarro ese nuevo punto.
Si la distancia no es más chica que la que había medido antes, sigo con el que sigue y así. Cuando termino de recorrer todo el array, por eso es fuerza bruta, porque eso lo que va a hacer es que voy a estar midiendo contrapuntos que están en el otro extremo del cuadro y entonces seguramente no tiene sentido chequearlo, pero bueno, chequeemos todo. Cuando termina de chequear todo, devuelve el p-vector que quedó identificado como más cercano. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que yo tenía acá, más cercano, muestras candidato, la distancia hasta ese punto, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, agarro el punto que está más cerca y digo, para cada candidato, de ese punto que estás más cerca, ¿estás más lejos que los otros? El que queda más lejos, ese es el que lo voy a meter en el conjunto. Entonces el que voy a meter en el conjunto no es este, sino por candidato. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es dibujar todo el conjunto de muestras. Si el conjunto de muestras ya llegó al final de los puntos que quería, no dibujo más. Yo debería, ¿vale? Ahí está dibujando. Queda un poco más parejo que lo que teníamos antes en uniforme. Todavía quedan algunas zonas bastante densas acá. No estamos haciendo el chequeo de superposición, con lo cual puede ser que haya superposición, porque lo que estamos midiendo es que quede lo más cerca posible. Podríamos agregarle el chequeo de superposición, pero cubre un poco mejor que lo que cubre, queda un poco más parejo que lo que quedaba el de uniforme. Una variante que podríamos hacer es agregarle, vamos a hacer como ejercicio, lo vamos a indicar en el curso, a este programa indicarle que cuando estoy chequeando el punto más cercano, ¿sí? O cuando estoy chequeando que esté lo suficientemente lejos y sea el mejor candidato, me asegure que está lo suficientemente cerca, podría ser acá en el más cercano, es el más cercano pero no superpuesto. De manera de que me quedo, y le hago una modificación al algoritmo, me quedo con el punto que es el mejor candidato, porque es el que está más lejos de los que están cerca, pero no está superpuesto. Podemos hacer eso como ejercicio. Bueno, por ahora este video vamos a cortar acá. Este es otro algoritmo que usamos para hacer un sampleo. Es una implementación del algoritmo del mejor candidato de Mitchell, basado en la implementación de Michael Bostock.